Buenas a todos, estamos hoy otra vez en este programa semanal de En Camisa en Flandes. Hoy tenemos el auténtico placer de tener a Andrés Piqueras, profesor en la Universidad Sant Jaume I de Castellón, escritor de diversos libros críticos con el capitalismo y sus alternativas y miembro del Observatorio Internacional en Crisis, en los cuales escribe ciertos artículos muy interesantes, de los cuales hablaremos hoy, que el tema principal a tratar es el capitalismo, los fondos de inversión, el sionismo y cómo está todo entrelazado, aparentemente. Lo primero de todo, Andrés, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, gracias por la invitación. Gracias a ti por venir. Si quieres, vamos entrando en materia y usted ha escrito varios artículos sobre el tema de cómo a través del sistema capitalista, varios fondos de inversión, como puede ser BlackRock, Vanguard, State Street Corporation, están relacionados entre sí y nos damos cuenta que en el sistema es una especie de matroscas rusas, en las cuales unas empresas, unos fondos de inversión se van comiendo a otros que al final nos vemos que hay unas concentraciones de capital tremendas. ¿Qué nos puedes contar acerca de esto? Claro, la cuestión básica a entender aquí es que estamos en un proceso de hipermonopolización del capital o del sistema capitalista en general, que conlleva, por tanto, también una hipercentralización del capital. Eso quiere decir que cada vez está en menos manos o que en menos manos se reparten más parte de ese capital. En el caso concreto de las megagestoras o megafondos que has comentado, pues tenemos algunos datos que son absolutamente relevantes para entender el proceso este que he comentado. Eh, Tenemos así, por ejemplo, que BlackRock, Vanguard o State Street juntos administran activos que superan los 30 billones con B de dólares, más que el PIB anual de toda la economía de Estados Unidos y más de la mitad del valor conjunto de todas las acciones que cotizan en el índice de Standard & Poor's 500. Controlan del 80 al 90% de todos los activos gestionados pasivamente en Estados Unidos y son los mayores accionistas individuales en el 88% de las empresas de Standard. Esto les permite votar juntas directivas, influir en políticas de remuneración, bloquear o aprobar fusiones de cualquier tipo o imponer estándares o retirarlos para el funcionamiento de las propias empresas, presionar sobre emisiones o no que se puedan hacer de cualquier tipo. Cuando BlackRock, Vanguard y State Street votan juntas, ningún otro accionista puede contrarrestar su peso. Esto puede ya marcar y entender de qué monstruosidad estamos hablando. No porque tengan el control directo, sino porque tienen el control indirecto de todo el funcionamiento del sistema. Son las mayores compradoras de deuda pública, gestionan liquidez sistémica, custodian activos de bancos centrales, operan plataformas críticas. Si alguien necesita estabilidad financiera, implementación de normas, gestión de crisis o supervisión de mercados, acuden a ellas. Por ejemplo, durante la crisis del COVID, el Tesoro de Estados Unidos delegó en BlackRock la compra de bonos corporativos para estabilizar el mercado. Esto quiere decir que además tienen un gran poder sobre los gobiernos, asesoran a ministerios de finanzas, participan en comités de estabilidad financiera, influyen en estándares contables, definen criterios de inversión para fondos soberanos. Entonces, eso es un poder estructural, sistémico. Cambian criterios de inversión de miles de empresas y dictaminan la estrategia de las empresas a medio y largo plazo. Y esto va incluyendo también su propia política productiva de las empresas, porque en estos momentos la rentabilidad que da las finanzas, que da el capital a interés o el capital ficticio es muchísimo mayor que el capital productivo, con lo cual van drenando el capital productivo hacia la economía financiera especulativa de capital a interés y también parasitaria o rentista. Esto te da un capitalismo, un nuevo tipo de capitalismo. No es nuevo en realidad, pero es un exacerbado tipo de capitalismo que está vinculado precisamente a su fase de decadencia, porque la clave principal del capital es su extracción de valor y plusvalor
a través de la producción de mercancías, ¿verdad? Y si eso decae en favor del otro, quiere decir que algo está empezando a fallar. Es por eso que estamos en esta fase degenerativa del capital. Bueno, pero además estas grandes corporaciones pueden apoyar consejos de administración, pueden poner unos u otros, modifican índices, flujos de capital, etcétera, etcétera. ¿Y por qué controlan los grandes porcentajes del Standard & Poor's? Porque los fondos indexados de los años 90, los inversores han migrado masivamente de los fondos activos a los indexados. Eso es por lo que decía antes de renta de pasivos, ¿no? Más del 50% de la inversión en acciones estadounidenses están en fondos indexados, que quiere decir que no venden acciones salvo que cambie el índice. Acumulan posiciones año tras año y crecen automáticamente con aportaciones de pensiones y ahorros, pero no se dedican a la especulación en ese sentido. Esto crea propiedad estructural, no exclusiva del sistema. Y bueno, pues la clave fundamental es que megacorporaciones como las que estamos nombrando son las grandes administradoras del capitalismo global. No mandan directamente solo sobre los gobiernos, pero los gobiernos no pueden funcionar sin ellas, con lo cual su poder es omnímodo prácticamente. No poseen las empresas, pero votan en nombre de quienes sí las poseen. Estructuralmente, por tanto, son megapoderosas. Esa es como respuesta concreta a esa pregunta, ¿no? Que creo que tiene algún enlace con alguna otra preocupación tuya al respecto, ¿no? Sí, podemos ver con esto, entonces por lo que me estás diciendo, el tema de las empresas y los medios de comunicación, es decir, ya a nivel español y mundial, no existe ningún tipo de libertad de prensa, ¿no? Porque si estas cadenas, ya sea La Sexta, Antena 3, por poner caso español, por ejemplo, están todas monopolizadas por un grupo de fondos de inversión o de empresas privadas, la libertad de prensa no existe prácticamente, ¿no? La libertad de prensa en un capitalismo hipercentralizado o hipermonopolizado, como estamos diciendo, es decir, cada vez en menos manos, quiere decir que es pues muy, muy limitada, porque las grandes corporaciones controlan la absoluta mayoría de los medios de difusión de masas. Y eso quiere decir pues que prácticamente no puede salirse de lo que marquen como línea o política editorial en un momento u otro, ¿no? Bueno, en el caso del Reino de España pues está clarísimo, ¿no? El control mediático lo puedo estudiar y está en los artículos que creo que forman parte del principio de esta entrevista que ya he publicado al respecto. Y efectivamente, pues en el conjunto del mundo mediático no hay tampoco grandes diferencias en ese sentido, ¿no? Y toda esta relación que vemos de la hiperconcentración de capital y estas empresas que se dividen el pastel en un casi monopolio, que no es directo, pero influye en gran parte en los gobiernos y en la economía global. ¿Tiene algo que ver el sionismo y el Estado de o va completamente por ópticas distintas? Tiene bastante que ver, y a pesar de que pueden ser ópticas distintas según cómo analicemos el caso. Esto es importante decir. A ver. Tiene que ver porque estos grandes megagrupos, enormes, gigantes megagrupos que controlan desde los medios de difusión de masas, como estamos diciendo, hasta pues todas las claves y las cadenas de alimentación, desde las bebidas hasta los últimos alimentos, y incluso las grandes compañías de datos, como más del 80% de las acciones de Facebook, por ejemplo, están en manos de inversores corporativos cuyos principales poseedores son Vanguard y BlackRock, por ejemplo. Los 4 principales inversores institucionales de Apple también volvemos a los mismos. Los de Microsoft son también los mismos y así indefinidamente. Entonces, podemos también
mirar a la propia banca, quién son los mayores accionistas de la gran banca. En el caso concreto del Reino de España, pues si miramos los grandes accionistas de Santander y BBVA, que son los principales bancos privados, pues tienes BlackRock y Vanguard en los dos primeros lugares sin falta, y así sucesivamente. Miramos, por ejemplo, cualquier otro tipo de aspecto económico, de ámbito económico, pues volvemos a lo mismo. Pero hay una cuestión que marca también esto, que es que los accionistas al tiempo de estos grandes fondos o macroempresas, fondos de inversión, megagestoras, están entre las principales familias que siempre dominaron la economía, desde los inicios del capitalismo y sobre todo ya del capitalismo industrial en el planeta entero. Desde los Rothschild, la familia DuPont, los Rockefeller, los Wharton, los Murdoch, la Oppenheimer, la Morgan. Y ahí empieza uno a rastrear la vinculación con las claves sionistas. Una parte de las figuras que están, incluso algunas al frente, por ejemplo, la que está al frente de BlackRock, que es Larry Fink, que es pues, declarado sionista. Y la clave ya no es que sea porque el capital en estos casos no tiene necesariamente una ideología clara ni una vinculación clara a un proyecto, sino que todo un entrelazamiento de factores. Por ejemplo, todas las empresas, grupos de poder político que en el estado más poderoso de la Tierra, desde la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos, se han ido juntando de manera simbiótica con el proyecto sionista y con ya el sueño británico, del eje anglosajón en general, de crear un ente político-militar o paramilitar en principio, que controlara el flujo y las claves, la intersección entre tres continentes y dos mares, ¿no? Como es la clave de Palestina. Entonces, ese proyecto histórico es hoy reforzado mutuamente por intereses mutuos. Entonces, se refuerzan por intereses mutuos. No es que digas, mi política es esta y ya por esto, desde el punto de vista de unos CEOs u otros, de unas empresas u otras, sino que se refuerzan mutuamente. Los grandes grupos de poder sionistas que hoy están, digamos, a la cabeza de Estados Unidos, pues favorecen grandes decisiones o inversiones económicas que a su vez pues refuerzan el proyecto sionista o el apoyo sionista. Es decir, son simbiosis de mutuo beneficio que se tienen entre sí, y cuando esa simbiosis domina la potencia mayor del mundo, quiere decir que todo ese poder, que le hemos llamado poder sionista mundial, se está a favor y apoyando, por supuesto, el ente sionista que ocupa Palestina en estos momentos y que se dedica al exterminio, al genocidio, no solo de la población palestina, sino tiene proyecto de buena parte de Asia Occidental y de expandirse por Asia Occidental, porque sin la guerra y sin la destrucción, ese ente prácticamente no podría sobrevivir. Entonces, esto es más o menos la simbiosis que hay entre unos y otros, ¿no? Su poder es gigantesco, como hemos estado diciendo, por esa hipercentralización del capital, y eso quiere decir pues, que detrás de eso hay, detrás de ese ente sionista, pues hay muchos poderes. Pero, ojo, esto no quiere decir justo las explicaciones que nos dan al revés, que es el ente sionista que ocupa Palestina el que domina a Estados Unidos. No, esto solo es una
consecuencia o un resultado de esa estrategia de largo plazo del eje anglosajón que domina el mundo desde 1700 y que a través del entrelazamiento de poderes económicos, políticos en el mundo ha marcado como un objetivo estratégico la creación de esa entidad allí en Asia Occidental, controlando ahí en esa intersección entre África, Asia y Europa, ¿no? Y entonces, bueno, pues este es la clave de apoyo, por eso se puede permitir el lujo de hacer el genocidio televisado, de violar todas las normas de relaciones internacionales, de derecho internacional, de cualquier tipo, de no cumplir ni una sola de las resoluciones de la ONU y que no le pase nada, que podamos estar asistiendo a él como si fueran demócratas, aceptándole en todos nuestros medios, instituciones europeas, porque fundamentalmente está vinculado al europeo, pero también a escala mundial, ¿no? Para empezar, en la propia ONU, ¿cómo se puede permitir que una organización tener un socio que no cumple ni una sola de tus normas y que encima se ríe de no hacerlo porque va allí y rompe delante de todo el mundo los papeles que han las resoluciones de la ONU que le condenan o le piden cualquier medida de resolución? Por ejemplo, la propia de 1948, que dice que se reconoce el derecho al retorno de refugiados y desplazados árabes. La retirada israelí de los territorios ocupados en 1967, 3/4 de lo mismo, y de ahí en adelante, pues todo. No, así que eso es más o menos lo que podría decir al respecto. No, bueno, por supuesto, habría muchísimo más que decir, pero No, sí. para entenderlo, ¿no? Para que lo podamos entender un poco. Y una duda que me emerge a raíz de todo esto que me estás comentando es la Reserva Federal. Bueno, tú bien sabes, por supuesto, que el sistema del petrodólar es el cual rige el mundo. Entonces, la Reserva Federal, ¿qué papel juega en este entramado de fondos de inversión, sionismo y todo esto que estamos comentando? La Reserva Federal es la institución que emite la moneda de reserva mundial y, por tanto, el eje del sistema financiero internacional. Tiene más o menos, se puede decir que es el pilar de la arquitectura institucional y de la dependencia estructural de financiación y de las redes de liquidez. Digamos que podría ser algo así como el Banco Central del mundo de manera informal. Desde 1945 y especialmente desde 1971, el dólar es la moneda de reserva global, la unidad de cuenta del comercio internacional y el activo seguro por excelencia de reserva, ¿no? Y de atesoramiento. Esto implica que los bancos centrales de todo el mundo dependen de la FED, de la Reserva Federal, para acceder a la liquidez. La FED, a su vez, puede expandir o contraer esa liquidez global con decisiones internas, por su cuenta. Y hemos de tener en cuenta que la FED es un banco privado que funciona como banca pública, presta dinero a otros bancos. Al contrario de lo que pasa en Europa, por ejemplo, el Banco Central Europeo es un banco público que funciona casi como un banco privado porque está sujeto directamente a la banca privada por decisiones del neoliberalismo financiero de la Unión Europea, por supuesto, no por otra cosa, ¿no? Es una clara intencionalidad política de que sea así. Pero la FED, en cambio, funciona al revés. Los ciclos, entonces, controla y marca los tipos de intereses, y expande, contrae la liquidez, y marca los ciclos globales del capital, ¿no? Pues además, como regulador indirecto del poder financiero, supervisa bancos sistémicos estadounidenses como JP Morgan, el Citibank, el Bank of America. Influye en la regulación global vía Basilea, el banco de los bancos, ¿no? Donde está también las claves del capital internacional y determina el coste general del capital que se presta a escala global, ¿no?
Interactúa además con bancos que a su vez interactúan con élites globales, protege, digamos así, la estabilidad del sistema si pasa cualquier cosa, entonces puede desde marcar desde hundimiento de unas bolsas a la destrucción de empresas hasta golpes de Estado, ¿no? Por estar detrás de unas cosas o de otras, de manera muy difícilmente demostrable. Pero así es. Es un ecosistema donde capital, política y poder se entrelazan tan estrechamente que es muy difícil distinguir las cosas. El petrodólar, por su parte, es el mecanismo que consolidó la hegemonía del dólar tras 1971, que de acuerdo geoestratégico geopolítico y geoestratégico entre Estados Unidos y Arabia Saudí, ¿no? Todo el petróleo, que donde el país con más reservas en ese momento y el petróleo más fácilmente extraíble del mundo, acordó con Estados Unidos que todo el petróleo se vendería en dólares. Eso quiere decir que los excedentes de los países petroleros se reciclan en bonos del Tesoro estadounidense, en bancos de Wall Street y en armas y contratos con empresas estadounidenses. Esto crea una demanda estructural de dólares en todo el mundo, lo que hace que Estados Unidos pueda emitir moneda sin respaldo abiertamente, porque sabe que de todas formas se la van a pedir. ¿Por qué? Porque el único respaldo que saben que tiene Estados Unidos es su poderío militar. Del dólar, quiero decir. Ese dólar que se hace en producción ininterrumpida y más allá de toda sensatez, ¿no? Hoy el mundo está inundado de dólares que no tienen ningún valor real, pero se siguen aceptando porque está vinculado a elementos estratégicos como el petróleo, al menos mientras Arabia Saudí lo mantenga, aunque hoy ya ha empezado a comerciar en yuanes su petróleo con China, y esto es muy peligroso para Estados Unidos. Y por otra parte, se lo mantiene el poderío militar de Estados Unidos. Pero fíjate usted que el poderío militar de Estados Unidos a su vez se mantiene por el poderío del dólar. Si el dólar empieza a desacreditarse, empieza a perder la confianza, el ejército empieza a no poder mantenerse tampoco. Y si el ejército empieza a desmoronarse, son los dos pilares que se desmoronan mutuamente. Ya no puede sostener al dólar. Esto es una de las claves que Estados Unidos sabe que tiene como principio de hundimiento de su hegemonía mundial. Por eso está acelerando el proceso de guerra contra todos, para que no pueda haber sustitutos o relevadores de su hegemonía, ¿no? En eso va. De todas formas, hoy por hoy el dólar sigue dominando el 60% más o menos de las reservas globales y el 88% más o menos de las transacciones de divisas y el 50% del comercio mundial. Entonces, para responder a tu pregunta de forma concreta, no, la geopolítica contemporánea es incomprensible sin entender cómo funciona la FED, es decir, la Reserva Federal de Estados Unidos, y qué significa el petrodólar, y por qué, por tanto, Estados Unidos puede tener ese enorme poder. La cuestión clave también de todo esto que se puede añadir es que en esa vinculación estratégica está también la propia debilidad del hegemón, porque en el momento en que una de las columnas le empiece a fallar, se le puede caer todo el edificio de encima. O sea, lo que han sido hasta ahora elementos de su fortaleza se pueden convertir en factores de su debilidad. Y el concepto de la Reserva Federal que usted decía, de que, claro, la Fed controla el FMI, prácticamente, que es el Fondo Monetario Internacional. Entonces, desde el 71 con el Nixon Shock, se destruyó el patrón oro prácticamente y se lo que hay el patrón fiduciario. Quiere decir que el Estado se puede endeudar tanto como quiera, realmente. Entonces, usted, con el tema de que el Estado se puede endeudar todo lo que quiera, ¿usted opina que esto es correcto o, en cambio, vería otra alternativa? Es decir, ¿usted sustituiría el patrón fiduciario por otra cosa?
para evitar que los estados se endeuden y sean, vamos a decir, súbditos de la Fed? A ver, en principio, nadie puede endeudarse indefinidamente y a todo lo que quiera. Hoy estamos por encima del 360% del PIB mundial de deuda. Eso es insostenible. Eso es absolutamente marca un capitalismo ficticio, un modo de producción que se está haciendo cada vez más irreal. Cuando nos dicen hay que ser realistas, tenemos que ver lo que hay y demás, este precisamente es un modo de producción cada vez más irreal y cada vez más insostenible. Eso no se puede sostener. Ahora bien, si lo que me quiere decir es cómo todo eso puede ser sustituido por algo más sensato, podría ser sustituido por algo más sensato si el capitalismo productivo funcionara. Pero el problema es que las tasas de beneficio del capitalismo productivo no son lo que son por la caída del valor, y la caída del valor tiene que ver con los procesos de automatización, porque bueno, es un tiempo socialmente necesario de producir las mercancías, y según aumenta la tecnificación de los procesos productivos y la robotización y la inteligencia artificial, ese tiempo se va reduciendo al mínimo, con lo cual el valor va reduciéndose cada vez más y además cada vez hay menos seres humanos en proporción a la unidad de capital invertido, lo cual quiere decir que cada vez hay también menos plusvalor por el total de capital que se ha invertido en producción. ¿Eso qué quiere decir? Pues que si no funciona el capital productivo, difícilmente el capitalismo va a salir de su espiral descabellada de rentismo especulativo parasitario, y que es lo que, bueno, pues algunos han querido denominar directamente como capital financiero. A ver, posibilidades de paliar eso más o menos, pues sí, claro, tenemos las claves que han intentado, entre otros, China, ¿no? Que es vincular a un fondo de commodities, ¿no? o de valores reales, el petróleo, el dólar, el gas natural, el petróleo, el gas natural, el oro, la plata, es decir, todo lo que pueda tener un peso real, que sea material, que esté ahí afianzado, no el dólar, que justamente hoy todos saben que no tiene el valor, no tiene valor casi nada. Mira, solamente uno de cada 20 o 22 dólares que circulan por el mundo se calcula que tienen valor real. Todo lo demás es de dar a la maquinita de generar papeles, que ellos saben que como tienen la fuerza y tienen la demanda de dólares del resto del mundo, los van a seguir aceptando. Y a todos aceptan esos dólares como una manera de que el sistema sigue funcionando y que todo está bien, que no pasa nada, pero todo el mundo sabe que sí que pasa. Eso no se puede mantener mucho tiempo. La guerra sistémica permanente en la que estamos, con numerosos frentes de batalla en todo el planeta en estos momentos, no es sino consecuencia precisamente de esa ficticidad del sistema y de esa necesidad de apropiarse y acaparar ya el valor real, la riqueza real, los últimos recursos que van quedando y todas las claves básicas de la economía real, que marcan una economía real, ¿no? Entonces, bueno, pues eso podría ser, como digo, una manera de paliarlo, es buscar desde bolsas o una bolsa de distintas monedas con distinto peso en función de la energía real que tiene cada país. Por ejemplo, se había propuesto, China ya había propuesto el yuan, la rupia, el propio dólar, todo un conjunto de monedas más, el real, hasta la propia moneda rusa, sudafricana, etcétera, etcétera. Bolsa de monedas que a su vez pueden estar vinculadas a un otro patrón referencial energético. Bien. Pero ya digo, todo esto no son sino posibilidades no muy claras, es decir, no muy eficaces de intentar paliar esa espiral
de irrealidad y de descomposición de la economía productiva que tiene el modo de producción capitalista en estos momentos, ¿no? Pues, y usted, claro, habla de que cosas para paliar el capitalismo, ¿no? Pero al fin y al cabo, desde mi consideración, habría que erradicarlo y crear otro sistema nuevo. Entonces, usted habla mucho de que se opone a la socialdemocracia y el estalinismo, por ejemplo. Entonces, ¿cuál sería, usted cree, la alternativa al capitalismo? Una alternativa total, no por ejemplo, volver al patrón oro, que sería paliar las consecuencias del capitalismo en sí mismo. Una alternativa al sistema en sí. Sí. A ver, una cosa primero, ¿no? Estos no eran paliativos contra el capitalismo, sino esto que estábamos hablando eran paliativos del propio capitalismo, es decir, para intentar hacer que el capitalismo pudiera seguir funcionando, más o menos, ¿no? La única posibilidad que tenemos ahora mismo como humanidad, si quieres decirlo en ese sentido, como especie, dado los enormes problemas a los que nos enfrentamos, de pérdida de recursos, de estrés climático, de una demografía que está por encima cada vez más de las posibilidades ya de sustentación del planeta, de falta cada vez mayor de recursos que son básicos, pues desde para la agricultura hasta para la energía humana, ¿no? Lo único que puede de alguna manera permitir que la humanidad como especie siga adelante es una economía planificada. Una economía planificada es antitética con una economía de capitalista de mercado, que cada uno va a obtener su propio beneficio y a ver quién puede pasar por encima del otro ganando más. No, y eso implica además una mínima socialización de los medios de producción. Quiero decir, mínima quiere decir que eso al menos esté en manos del Estado en gran medida para poder regir, dirigir y de una manera u otra también compensar las claves básicas que se necesitan para llevar a cabo esa economía planificada. Esto de socialización de los medios de producción, en el siglo XIX se le dio un nombre clarísimo, que era pues, un modo de producción, un sistema socialista. Obviamente, el término se adulteró tanto después que hoy dice, bueno, pero el socialismo, aquí hay gente que se dice socialista, partido socialista, esto no, estamos hablando en serio de lo que significa socialismo en serio, de lo que es una economía planificada en la que los recursos estén a disposición del conjunto de la sociedad y el objetivo principal sea el beneficio del conjunto de la sociedad y no de unos cuantos grandes capitalistas que hoy controlan más del 50% de los activos del planeta entero. O sea, de esa hipercentralización y de que como cada vez unos menos van quedándose con más y más y más, que es a lo que lleva ese capitalismo, su competencia y su libertad de mercado. Entonces, solo puede haber ese camino, una economía planificada que decida qué recursos, cómo, cuándo se gastan, cómo combatir el estrés climático. Eso no, es incompatible con el mercado de cada quien, a ver cómo gana y cuánto gana más. Y a partir de ahí, todo un proceso de regulación y nivelación social, es decir, un proceso que lleva llevando cada vez más a una mayor igualdad social, todo lo contrario, antitético con el modo de producción capitalista, vuelvo a decir. Y ya la última pregunta simple sería, usted, hace poco salió el tema del caso de Jeffrey Epstein, de que, si no mal recuerdo, en enero salieron los documentos y los archivos y todo el caso. Y Jeffrey Epstein, la figura, ¿es un mal endémico dentro del sistema o es simplemente, vamos a decir, un factor halógeno que se escapa de o el sistema mismamente es proclive a que salgan figuras así por culpa del capitalismo internacional? A ver, este elemento fue un operador dentro de redes de élites políticas, financieras y mediáticas, cuya estructura de influencia, acceso y protección están ampliamente documentados.
¿no? Por ejemplo, en El País salen identificadas 137 personas con vínculos probados en documentos judiciales o investigaciones periodísticas. Desde políticos, diplomáticos, ejecutivos financieros, académicos, artistas, miembros de las realezas, ¿no?, europeas, incluso después de su primera condena de 2008 de Epstein. Una arquitectura financiera diseñada para operar con impunidad es lo que está detrás de este señor. El estudio forense de Pokorny del año pasado muestra que hay tenía una red de 34 jurisdicciones offshore fuera del arbitraje de los estados donde operaba, con más de $1.000 millones movidos a través de JP Morgan y el Deutsche Bank, por ejemplo. Y Leslie Wexner, que ha sido director de Abercrombie Fitch y Victoria's Secret y otros, y cofundó el Mega Group, pues le dio la confianza de más de 1.300 millones en activos, por ejemplo. Es decir, no se trata de un tipo que iba por ahí por su cuenta, se trata de alguien que tiene unas vinculaciones importantísimas, todo un entramado, una red político-financiera de corrupción, que es básicamente parte de este sistema degenerativo en el que estamos, en el que todo se diluye, se descompone, mejor dicho, precisamente por su propia crisis estructural. Por cierto, el megagroup que funda Leslie Wexner, que es el que luego confía a Jeffrey Epstein como su agente financiero desde 1987 a 2007, como su cliente principal, además de fondo de inversión, es un club de empresarios prosionistas. Pues, es que volvemos otra vez a lo mismo, las conexiones de todos van al mismo punto todo, ¿no? Y entonces, pues, ¿qué más decir? ¿No? Pues, usan desde cadenas de correos que involucran a figuras políticas empresariales de alto nivel, intercambio de información sensible, extorsión, correspondencia masiva con élites globales, más de casi 1,5 millones de correos procesados, 150.000 entre Epstein y su núcleo de élites. Bueno, así es que y ahí están otra vez por las figuras como Stalin, Larry Summers, Steve Bannon, Ariane de Rothschild, todo entrelazado, todo entrelazado, ¿no? Entonces, bueno, digamos que actuó como intermediario del capital financiero internacional, de la política de alto nivel, de las grandes corporaciones tecnológicas y mediáticas, etcétera, etcétera. Pues muchas gracias. Lo decía básicamente porque en algunos artículos de prensa he podido leer que muchas veces se le pintaba como si fuera un factor individual y halógeno y que no tiene nada que ver con el sistema. Desde Claro. artículos que ya se pueden ver de qué opinión tiene. Pero bueno, muchas gracias, Andrés, por haberte tenido aquí. Ha sido un auténtico placer, de verdad. Estará adjuntado debajo su trabajo de investigación, sus artículos y demás, para que la gente los pueda leer e investigar. Y otra vez mil gracias por haberle tenido aquí. Y cuando quiera sabe que puede volver y un auténtico placer. ¿Algo quiere decir acabar para despedirse? Igualmente, no, simplemente que eso, que no, lejos de ser un tipo individual, hoy hablar de Epstein, se puede hablar del capitalismo Epstein como un capitalismo degenerativo, abusador, y que se dedica a toda clase de corrupción, dada su propia degeneración sistémica. Pues, para entenderlo de alguna manera. Y por lo demás, pues nada, si he podido aportar en algo, encantado, y gracias por la invitación, como he dicho antes, y hasta otra ocasión. Gracias a ti.